siempre es un gusto saludarles. En esta ocasión nos encontramos en el Caribe, en el estado Vargas, en la República Bolivariana de Venezuela, concretamente en la Casa de la Guipuzcoana, para invitarles a dialogar durante los próximos minutos acerca de este tema, la Revolución de Mayo en el Virreinato del Río de la Plata, el día en que un pueblo expulsó al virrey. Pero como siempre, nuestro anfitrión desde el punto de vista histórico, Lionel Muñoz. Lionel. En efecto, Patricia, el último de los virreinatos creados en América al calor de las reformas borbónicas. Va a haber el ejercicio de su soberanía y que luego se traduciría en la independencia en medio de un conjunto de peculiares condiciones geopolíticas vinculadas también con el desarrollo de la relación de sus grupos sociales y del espacio que componía aquel extenso virreinato del Río de la Plata que vamos a desnudar hoy aquí en Diálogo Bicentenario. Ese virreinato fue creado por órdenes del rey Carlos III. Tenía unas particularidades en términos de que era muy grande, pero además un gran poder económico. ¿De qué se trataba y cuál era el interés de la corona española en este extenso territorio? Se lo contamos en esta crónica. Creado en 1776, el Virreinato del Río de la Plata comprendía lo que es hoy Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. La extracción de plata, oro, cobre y estaño provenientes de las ricas minas del Alto Perú constituían la actividad económica más importante del virreinato, junto con la producción de carne y cueros. El volumen del contrabando con Inglaterra superaba el comercio legal con España. Las mercaderías que entraban ilegalmente por Buenos Aires abastecían Tucumán y Potosí, mientras la plata y los productos del Alto Perú iban a parar fundamentalmente a las manos de los británicos. Inglaterra, líder de la revolución industrial, ansiosa por ubicar sus manufacturas en el mercado internacional y que los puertos del mundo se abrieran al libre comercio, veía en América un apetitoso espacio para su expansión comercial. La contundente derrota de la alianza franco-española frente a los ingleses en la batalla de Trafalgar ocasionó la pérdida casi total de la armada del rey Carlos IV y erigió a los británicos en dueños y señores del Atlántico. Este hecho tendrá honda repercusión en el Virreinato de la Plata. Muy pronto, los rioplatenses enfrentarán el rigor de la expansión a sangre y fuego del naciente capitalismo. Y han recorrido miles de kilómetros para estar con nosotros específicamente en este diálogo bicentenario. Se trata de nuestros dos invitados, ambos vienen de la ciudad de Buenos Aires, son profesores de la universidad de esa capital latinoamericana, historiadores, investigadores, miembros de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, ADILAC. Se trata de la profesora Carolina Crisorio y del profesor Claudio Spiegel. Bienvenidos ambos, bienvenidos siempre a Diálogo Bicentenario y gracias por bajar tantos kilómetros para estar aquí. Al contrario, es un gusto estar con ustedes. Queremos agradecer la invitación, realmente es muy importante este vínculo de comunicación que se establece. De pronto sería importante para América y el mundo, que nos está viendo acá en Diálogo Bicentenario, comenzar por explicar qué era ese virreinato del Río de la Plata, su sociedad, su economía, la relación entre las porciones de ese extenso territorio que componía el Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776. Efectivamente, antes todo un extenso territorio que pertenecía al Virreinato del Perú. Pero en el 76, lo que hoy es Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, pasan a depender en lugar de Lima, de Buenos Aires. Así es, entonces se combina la gran riqueza minera del Alto Perú, que era la actual República Hermana de Bolivia, con la mayor cantidad de población, con los conquistadores dominando a los pueblos originarios, quichuas, aymaras, y los llanos que culminan en el Río de la Plata y un puerto que había sido una pequeña aldea cerrada, Buenos Aires, y que pasa a ser la capital virreinal y el puerto de vinculación con España. Claro, hay que entender también el tema de interés de la corona, el problema del contrabando. O sea, no solo era controlar mejor la producción, el pago de los impuestos, como se hace en todas las colonias, sino también cerrar una válvula de salida del contrabando de los metales preciosos
que venían del Alto Perú. Pero no solamente era importante para la corona española, sino también los ingleses estaban especialmente interesados en esa zona de nuestra geografía. Ese contrabando que se refieren ustedes, era predominantemente con Inglaterra, había mucha mercadería inglesa que entraba al Río de la Plata. Incluso luego de la Guerra de Sucesión Española, Inglaterra había conseguido de parte de España los tratados de asiento, que sería zonas francas, diríamos ahora, donde los ingleses introducían a los afroamericanos traídos como esclavos desde África. Y su producción. Un lugar era Buenos Aires, desde donde se introducían los esclavos al resto del virreinato, inclusive a Chile. Los grupos sociales dentro de ese virreinato. Las castas. Bueno, hay que aclarar también que una parte importante de este territorio, de la actual Argentina, no pudo nunca ser dominado por los españoles. Al sur de Buenos Aires, en La Pampa y toda la Patagonia actual, era el espacio de la reproducción de la vida de los pueblos originarios, mapuche y tehuelche y otros pueblos y otras parcialidades. Que siempre se mantuvieron al margen de la institucionalidad colonial. No pudieron ser dominados. Lo mismo que en el litoral, ¿no es cierto? O sea, en la zona noreste, lo que hoy es el Chaco. ¿Qué otros grupos sociales, digamos, estaban interactuando allí de manera predominante? Obviamente estaban los esclavos, los pueblos originarios, los criollos españoles nacidos en la tierra y luego los españoles y los representantes de los intereses coloniales, en todas las instituciones coloniales. Así es, el poder fundamental era de la Fuerza Armada, los virreyes, el funcionariado, los comerciantes monopolistas y un sector de la élite que era la base de la dominación española. Y arriba de todo el virrey, por supuesto, ¿no es cierto? Pero abajo se había ido formando una sociedad muy diversa. El sector superior era una clase de terratenientes y comerciantes criollos que se habían formado y lucraban con la estructura social dominada por España, pero que entraron en contradicción con el dominio colonial de España y su monopolio comercial. Claro, esto es fuerte en Buenos Aires, en el litoral. También en el interior hay otras, o sea, con este mismo esquema, pero hay otras producciones. Buenos Aires exportaba los cueros, ¿no es cierto?, que eran muy importantes para el tema del crecimiento del proceso de industrialización inglés. En otras regiones se producían otras cosas, como en la región de Cuyo, que estaban las bodegas, en el Paraguay, la producción de yerba mate, y después el Alto Perú, naturalmente, que producía los metales preciosos de Potosí, y los pueblos intermedios con producción de carretas, de mulas, etc. Ahora, la relación entre esos espacios que se integran o se intentan integrar en ese experimento que fue el virreinato del Río de la Plata, pareciera que siempre hubo una relación de mucha discordia con Buenos Aires. La región más poblada, más histórica, más antigua no era Buenos Aires, era una zona de frontera. Era toda la región de lo que hoy es Bolivia, el norte argentino, el Paraguay, donde habían estado las misiones jesuíticas, etc. Ahora, yo insisto en este tema del que no solamente tenía interés para los españoles, digamos, o la determinación que tomaba Carlos III al crear el virreinato con estas características que ustedes nos han explicado, sino que también resultaba importante para las otras potencias de la época, ¿no? Una de las muestras más claras es en 1806 y 1807, que aprovechando las circunstancias de las guerras napoleónicas, Inglaterra hace una aventura, o sea, llega, conquista en el 6 la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque por un lado no se organiza la defensa, no se presta atención a la presencia de los barcos ingleses, y sí, lo que ocurre es que mientras que el virrey huye y una parte de las instituciones ligadas al poder colonial aceptan a los ingleses, la mayor parte de la población de Buenos Aires rechaza esta presencia. Como parte importante del proceso que va a encontrar el 25 de mayo de 1810 un punto de quiebre en la historia argentina, está justamente lo que tiene que ver con las invasiones inglesas. Sobre ese tema, nuestro equipo de producción ha preparado el siguiente informe. En junio de 1806, una fuerza expedicionaria británica cruzó el Atlántico y ocupó Buenos Aires. Mientras el virrey escapa al interior del virreinato acompañado de ricos estancieros y comerciantes, las clases intermedias y bajas reaccionaron contra la invasión inglesa.
Santiago Liniers, oficial francés al servicio de España, organizó un ejército de voluntarios y con la ayuda de milicias criollas derrota las fuerzas británicas. Liniers fue proclamado como nuevo virrey, mientras se pide que el cobarde Sobremonte no regrese a la ciudad. Pero al cierre de 1806, los ingleses recibieron refuerzos y tomaron la banda oriental con tropas al mando del temido general inglés Whitelocke, y en junio de 1807 entraron en Buenos Aires. Martín de Alzaga, miembro del Cabildo y comerciante, junto a la milicia criolla, ofreció resistencia a la nueva intentona de los ingleses. En agosto de 1807, los británicos debieron abandonar el Río de la Plata. A raíz de estos sucesos, el marqués de Sobremonte fue arrestado por la Real Audiencia. Por primera vez se vio en las colonias americanas al representante legal del soberano, el rey de España, destituido y reducido a prisión. La reacción por parte de los criollos demostró que la defensa del virreinato corría exclusivamente por su cuenta, toda vez que nunca llegaron refuerzos desde España. Los criollos se hicieron conscientes del poder que tenían. Cornelio Saavedra, criollo y militar, héroe de la resistencia contra los ingleses, dirá: «El mérito fue de los que nacimos en las Indias, no inferiores a los europeos españoles». Estos triunfos abrieron el camino a los rioplatenses para comenzar a pensar seriamente en separarse de España. Esas invasiones inglesas de los años 1806 y 1807 se dieron en un contexto geopolítico específico en el que la América hispana tenía un papel que jugar y se estaba insertando en una dinámica mucho más compleja. De hecho, hay quien piensa que esas invasiones son de algún modo la extensión de lo que había ocurrido en el año 1805 en Trafalgar, que convirtió a Inglaterra en dueña y señora de los mares y del Océano Atlántico. Carolina. Sí, efectivamente, es muy importante esta visión que tienen los ingleses, que se supone que la invasión no fue autorizada por el almirantazgo, pero evidentemente había fuertes intereses comerciales de expandir la presencia en el Plata, así que llegan acompañados de muchísimos comerciantes. Bueno, pensemos que Inglaterra está en el pleno proceso de la revolución industrial que afirma el capitalismo en su propia base técnico-económico y que necesita urgente mercados, y a la vez Napoleón ha expandido el dominio francés y ha inaugurado el bloqueo, ¿no es cierto?, continental a las mercancías inglesas. España, aliada de Napoleón, Inglaterra, que ya desde el siglo XVIII busca ampliar su influencia comercial en el imperio colonial español en América Latina, va precisamente en este momento de enemistad con España a alentar esta aventura que viene con una flota militar, pero también con un montón de barcos y mercancías. Y muchos comerciantes. Pero Inglaterra pierde esas dos veces con los argentinos. Vamos a preguntarles de eso en el siguiente segmento de este diálogo bicentenario y a saber exactamente qué pasaba entonces ese 25 de mayo de 1810. Nosotros estamos aquí desde el puerto de La Guaira, que aún hoy, como hace tantos años cuando funcionaba la Guipuzcoana, se escucha el trajinar del comercio. En este caso, obviamente en los tiempos modernos de lo que son las tractomulas, específicamente entrando la gran cantidad de mercancías a territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Quédese con nosotros en Diálogo Bicentenario. El pasado sigue pasando. Volvemos, estamos en este diálogo bicentenario hoy proponiéndole conversar acerca de la Revolución de Mayo en el Virreinato del Río de la Plata, cuando un pueblo expulsó al virrey. Y el escenario para esta conversación
es el estado Vargas, en la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en la Casa de la Guipuzcoana. En 1728 el gobierno español constituyó esta empresa que pretendía monopolizar el comercio entre ese imperio y lo que era en ese momento la provincia de Caracas. Funcionó por 55 años y tuvo muchísimos detractores, y también se argumenta que a partir de esa determinación se generaron distintos sucesos en lo que era en ese momento este territorio de la hoy América Latina. Leonel, volvemos con este tema. Ya habíamos quedado pendientes en saber qué había pasado con los ingleses cuando se fueron. Sí, los capítulos del año 1806 y 1807, al parecer desnudaron un poder que los criollos y los peninsulares, la gente del virreinato, desconocía que tenían, y que fue que la defensa del virreinato corrió exclusivamente por su cuenta. No recibieron ayuda desde España. De España no estaba en condiciones de ayudar. Inglaterra era dueña de los mares. Pero ese poder, ese empoderamiento del que van a hacerse conscientes los rioplatenses, digámoslo así, va a traer unas consecuencias que creo que van a ser las luchas internas, o van a explicar un poco las luchas intestinas que se van a librar a partir de ese momento, ya una vez desalojados los ingleses. Efectivamente. Por un lado, las milicias que existían desde antaño se terminan organizando, como dices tú, por propia iniciativa de los vecinos. Son ellos los que recuperan Buenos Aires en 1806 y los que rechazan a los ingleses en el 7, pero además se quedan con las armas de los ingleses. Ahora, si la propuesta y el anhelo y la lucha de los criollos siempre fue la libertad de comercio, y los ingleses venían justamente a proponer esa libertad, ¿por qué son rechazados del modo que lo fueron? Porque más allá del mero interés mercantil terrateniente de exportar libremente los cueros o importar desde Inglaterra, que era un sector de la población, lo que los ingleses hicieron fue imponer un nuevo dominio colonial. Y por lo tanto allí no solo resiste el pueblo llano, sino que hay una corriente patriótica formada por sectores de la intelectualidad, que van a tener un rol muy importante luego en la Revolución, que sacan la conclusión de que, como dijo Manuel Belgrano, o amo viejo o ningún amo. El corolario de esta frase es, bueno, ni amo viejo ni amo nuevo. El punto es, queremos la libertad de comercio. Efectivamente, muchos de estos intelectuales habían defendido esa libertad de comercio, incluso en términos de que sería beneficioso para los latifundistas criollos que exportaban los cueros. Pero al mismo tiempo existía un elemento de contradicción con el poder colonial que esta corriente recogía, y que tenía que ver con el hecho de que el poder colonial español era la garantía de la esclavitud de los afroamericanos, de las compulsiones y servidumbre de la mayoría de la población campesina o de los gauchos respecto de los estancieros, de la falta de libertad para comerciar internamente y para desarrollarse de los artesanos, de los campesinos de los alrededores de la ciudad, del empleo urbano. Sí, yo quisiera decir que es muy interesante ver el desempeño de Manuel Belgrano en el Consulado de Buenos Aires, que durante prácticamente una década más o menos, él está intentando continuamente mejorar la educación, difundir la industria, difundir las artesanías, introducir la agricultura, y todas las propuestas de crear escuelas, todo fracasa. Eso también se va sumando un poco a este hombre ilustrado, reformista, y que se encuentra con que al final la corona no le importa nada. Pero sí existía en esta contradicción entre el colonialismo y todos los sectores oprimidos por ese poder colonial, un desarrollo de un tejido social propio que iba más allá de la reivindicación de la élite de comerciar libremente. Tenía que ver con la ambición de una emancipación generalizada en la que se jugaban las reivindicaciones también de los sectores populares. Y con esos antecedentes y con esos deseos de emancipación es que justo llega ese 25 de mayo de 1810. Vamos a recrear lo que pasó en esta fecha. En Buenos Aires, las noticias de la toma de la península por los franceses y la disolución de la Junta de Sevilla pone en graves aprietos al virrey. Si la Junta sevillana lo había nombrado al disolverse su mandato, carecía de toda legitimidad. Con este argumento, las milicias criollas, encabezadas por Cornelio Saavedra, iniciarán las acciones. Desde el 18 de mayo, Saavedra presiona al virrey para convocar un cabildo abierto. Otros criollos como Nicolás Rodríguez Peña, Hipólito Vieites, Juan José Castelli,
Manuel Belgrano, se reunían clandestinamente para tratar la delicada situación política. En la noche del 20 de aquel mayo revolucionario, el virrey Cisneros estaba jugando a los naipes cuando le interrumpen dos emisarios de una reunión compuesta por militares y criollos conjurados, que exigían la inmediata convocatoria a un cabildo abierto. El lunes 21 de mayo, cerca de las 3 de la tarde, 600 hombres armados, agrupados bajo el nombre de Legión Infernal, ocuparon la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, y exigieron a gritos frente a la sede edilicia que se destituyera al virrey Cisneros. El 23 de mayo, el Cabildo Abierto procedió a votar por la continuidad o destitución del virrey. Al día siguiente, el Cabildo instaló una junta presidida por Cisneros, integrada además por Cornelio Saavedra, Juan José Castelli, Juan Nepomuceno Solá y José Santos Inchaurregui. Una vez conocida la composición de la Junta, tanto el pueblo como las milicias volvieron a agitarse y la plaza fue invadida por una multitud que impugnaba la permanencia de Cisneros en el poder, aunque fuera con un cargo diferente al de virrey. Durante la mañana del 25 de mayo, una gran multitud vuelve a reunirse en la Plaza Mayor exigiendo la salida de Cisneros. Ante la contundente presión popular y la ausencia de milicias que lo defendieran, Cisneros accedió a renunciar. Acto seguido, se conformó la Junta de Gobierno compuesta por Cornelio Saavedra, quien la presidirá, y además por Manuel Alberti, Miguel Azcuénaga, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Domingo Mateu y Juan Larrea. La Junta estaba conformada por militares, abogados, comerciantes y un sacerdote. Luego de erigida la Junta, Cornelio Saavedra, héroe de la resistencia contra los ingleses y líder indiscutido de la Revolución de Mayo, habló a la gente bajo un torrencial aguacero y se marchó entre vivas y salvas de artillería. Antes de estos sucesos de mayo de 1810, tuvo lugar lo que pasó en Chuquisaca y en La Paz, que va a ser también de honda repercusión en la vida del virreinato, en el papel que va a jugar Baltasar Hidalgo de Cisneros, el último de los virreyes designados, en aquel caso por la Junta de Sevilla, en la represión hacia esos movimientos y el modo como se reciben todas esas noticias en Buenos Aires, en el impacto, la manera como va a incidir en los eventos que se van a verificar justamente en mayo de ese año 1810. Efectivamente, hay que considerar que una parte importante de nuestros próceres se forma en Chuquisaca, Mariano Moreno, Bernardo de Monteagudo. Monteagudo participa el 25 de mayo de 1809. Entonces, todo esto hace que ya haya un gran malestar frente a la actitud represiva del virrey, ¿no es cierto? Así es, a la vez el virrey había sido mandado por la Junta Española de Sevilla y reprime junto con Lima esa primera rebelión mestiza criolla del Chuquisaca y de La Paz. A la vez están los ecos eso es la culminación de un proceso de lucha de los pueblos originarios, de ese gran terremoto que fue el levantamiento de Tupac Amaru y de Tupac Katari en el Virreinato del Río de la Plata, 30 años antes. Y luego ahora esta corriente de la población criolla y mestiza en Chuquisaca y La Paz, que levanta, como dice, proclama el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias y son masacrados. Esas ebulliciones, ¿de qué manera realmente contagian, particularmente para los hechos del 25 de mayo, a los sectores populares o a lo que uno podría hoy decir son sectores populares de nuestra sociedad? Claro, una de las discusiones es quién hizo la revolución, si fueron solamente las élites o si también participaron las clases subordinadas, ¿no es cierto? Eso es un debate muy profundo. Lo cierto es que por más que se trataba de que las noticias no llegaran, llegan las noticias de lo que está ocurriendo en la metrópoli y el movimiento juntista y la caída del movimiento juntista encuentra la coyuntura ideal, toda esta gente, para decir, bueno, este es el momento. En toda América se están pronunciando por decir, bueno, el rey está preso, nosotros somos el verdadero poder, ¿no? Así es, pero además el propio proceso de las invasiones y la lucha contra ella ha puesto en movimiento a por lo menos a los sectores populares urbanos, que han formado regimientos de criollos. Desde ya los dirigentes de esos regimientos son sectores de los hacendados, de los comerciantes, pero los que componen esos movimientos son los sectores populares. Sí, quería preguntar algo que me llamó la atención, claro, preguntas evidentemente para los que no somos historiadores,
pero que nos adentramos a estos temas con tanta pasión, y es que acerca de estos hechos de mayo generalmente se refieren como Revolución de Mayo. ¿Por qué es una revolución es un para largo cada uno de proceso. ustedes? La Revolución de Mayo es el primer paso de un proceso revolucionario que implica la formación de los ejércitos patrios, donde el escenario ya no será Buenos Aires, sino la banda oriental del Uruguay, Donde va a el surgir norte Artigas. argentino, donde se van a desarrollar no solo la actividad militar de los ejércitos, sino la guerra irregular, la guerra de guerrillas. Y porque de los pretende sectores. transformar también es una revolución. Claro, Efectivamente. el punto es, ese proceso fue el necesario para destruir un poder, que era el poder colonial. Sin eso no hubiera sido posible destruirlo, como en otras partes de América se perpetuó. Hubo la necesidad de destruir ese aparato estatal y construir un nuevo poder, que fueron los nuevos ejércitos. En ese sentido, en este aspecto, fue una revolución. Al mismo tiempo, una parte de los que la impulsaron, recogiendo las necesidades populares, buscaban que la independencia fuera el primer paso, y desde ya lo era. Solo se podía empezar por la independencia para poder transformar profundamente la sociedad, Sí. eliminar la esclavitud, la servidumbre, Efectivamente. el poder latifundista. Hay una cantidad de etcétera. medidas que a medida que los ejércitos avanzan, van sancionando, van tratando de eliminar los resabios feudales, la servidumbre. La corriente democrática, que juega un papel muy importante en el inicio del proceso, luego va a ser secundarizada, subordinada o derrotada. Y la hegemonía la va a tener el sector terrateniente y comercial conservador. Pero al mismo tiempo, ese fue un huracán revolucionario que implicó el hecho de la independencia. Sin lograr la independencia no se podía ni pensar en transformar profundamente la sociedad. Ahora, hemos examinado la sociedad rioplatense, la posición de los distintos actores de aquella sociedad, el contexto geopolítico de aquel momento, de hace 200 años y un poco más atrás. Todas esas cosas de las que hemos hablado encuentran ustedes, como historiadores, colegas, solución de continuidad en el presente. Este proceso de Mayo inaugura 200 años también de lucha por afirmar la independencia conseguida o recuperarla, pues la hemos perdido. Y las independencias inconclusas también. Exactamente, porque el problema de país dependiente se consolida con el modelo agroexportador a fines del siglo XIX. Pero luego, a lo largo del siglo XX, van apareciendo otras potencias que hacen sentir su presencia hasta el día de hoy. Y eso es parte del tema que nosotros tenemos que seguir debatiendo y pensando cuáles son las cuestiones pendientes de estos 200 años. Pero yo creo que habíamos hablado antes que había que evaluar que aún en ese momento, ¿por qué era revolucionario? Porque ellos planteaban mejorar la sociedad. Ellos, lo que van liberando cuando liberan los esclavos, cuando hacen la eliminación de la encomienda, etcétera, están produciendo un tremendo cambio. Entonces, eso es una cosa que no se puede negar. Ahora, que no hayan tenido fuerza para inmediatamente poderlo lograr en 1812, bueno, eso es una tarea nuestra. Seguir construyendo la independencia hacia el futuro. Claro, uno puede aprender de aquellos hechos. En lo que sí se logró, porque fue la primera gran oleada anticolonial en la historia del mundo. La segunda fue recién después de la Segunda Guerra Mundial, de los pueblos africanos, ¿no?, y asiáticos. Pero la primera fue la de los pueblos latinoamericanos, y nosotros tenemos que aprender de ese proceso. Si hoy se trata de afirmar nuevamente una segunda independencia, es preciso aprender de la primera, en lo que pudo ser, en cómo se la logró. Y en segundo lugar, efectivamente, para comprender por qué hoy hace falta una segunda independencia, hace falta ver qué es lo que quedó inconcluso en las no transformaciones internas y que hicieron posible luego ese proceso de nueva subordinación. Lo que también es seguro es que nos harán falta muchos más diálogos bicentenarios para aprender de esos sucesos de hace 200 años y de su significado a la luz de los acontecimientos de la actualidad. Así es, Patricia. Fíjate cómo hemos examinado la sociedad rioplatense, las contradicciones, cómo en ese tiempo fuimos pasto de los intereses de las potencias extranjeras, no solo de España, sino también de Inglaterra, de Francia. Y vamos a entrar entonces en un tiempo, con motivo de estos 200 años, en el que la vuelta a ese pasado nos dice que lo que ocurrió fue una revolución política, sin lugar a dudas, aquel 1810, porque nuestras sociedades no van a volver a ser las mismas, porque las transformaciones que se van a desatar a partir de allí van a ser indetenibles y no van a tener vuelta atrás en el tiempo que vendrá hasta el sol de hoy.
Muchas gracias a nuestros invitados nuevamente por A estos ustedes. Un placer minutos para Telesur. Y un gusto. Estamos muy agradecidos de haber podido contribuir a estos diálogos. Agradecidos nosotros también de que ustedes nos hayan acompañado en este espacio en el que siempre decimos el pasado sigue pasando. Telesur se complace en felicitar a Patricia Villegas y todo el equipo de Diálogo Bicentenario por el reconocimiento obtenido con el galardón Aníbal Nazoa 2010, otorgado por la Fundación Movimiento Periodismo Necesario.